Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de nuestras raíces. Nuestras raíces están mutiladas desde el mismo momento en que empiezan a condicionarnos, cuando somos aún muy pequeños. Realmente nuestros padres empiezan con ese condicionamiento, pero hemos de tener en cuenta de que ellos también han sido condicionados, en primer lugar por sus propios padres y en segundo lugar por el sistema. Pero este sistema siempre va más allá, es decir, a cada vez intenta retorcer cada vez más al ser humano y llenarlo de condicionamientos, de ideologías que llevan al enfrentamiento entre nosotros, en lugar de buscar la unidad. Ellos lo que buscan es manifestar los opuestos, llevarlo todo al extremo, porque un desequilibrio hacia un lado lleva, lleva a que se produzca un desequilibrio hacia el lado opuesto. Si os dais cuenta, ellos nunca se basan en el equilibrio. Ellos no buscan la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo. Si bien en un pasado quizás hubo un desequilibrio que favoreció al hombre, también impulsado por los que gobiernan, pues ahora hay un desequilibrio que favorece a la mujer. Pero este desequilibrio llevará a otro desequilibrio que beneficia al hombre. Luego, por otro lado, pues tenemos las guerras entre ricos y pobres, ¿no? Que si bien pues los perros pastor de izquierdas pues obedecen al mismo amo que los perros pastor de derechas, pues los perros pastor de izquierdas siempre dicen que los ricos son muy malos, que tal, que cual. Bueno, eso no se lo dirán a aquellos ricos que le pagan la campaña, ¿no? Porque ya os digo que izquierda y derecha son ambas manos de un mismo ser, de un mismo pastor, ¿vale? Entonces, hay que darse cuenta de lo rápido que puede cambiar la sociedad cuando se utiliza la furia y se apela a las bajas emociones, pastoreando a las personas como si fuesen bebés, porque claro, si tú ves cómo actúan los políticos, muchos de ellos pues se ponen a llorar, a berrear, a marranear como si fuese un bebé, ¿vale? Porque así de esta manera las personas que siguen a estos líderes se sienten con la superioridad moral y con la capacidad de imitar a los políticos que siguen. Y claro, en consecuencia, ellos también lloran, gritan y marranean cuando aquello que proclaman pues es cuestionado. De esta manera nada puede ser cuestionado, porque la gente, en lugar de dialogar y debatir de forma sensata, partiendo desde un inicio donde se debe de entender que cualquier postura puede ser debatida, cualquier postura puede ser confrontada, pues en lugar de ello esto no sucede porque ellos se creen con la superioridad moral y además lloran, gritan y marranean. Con lo cual, cuando estás enfrente de una persona que actúa de esta manera, tiene la superioridad moral para ponerte en evidencia frente al resto. Y ten en cuenta que van a venir muchas personas a reprenderte porque esa persona se ocupará de gritar bien alto para que venga todo el mundo. Es a lo que les han enseñado los políticos, ¿vale? Porque si hubiese un poco de responsabilidad, entonces se podría dialogar, se podría hablar de cualquier cosa sin necesidad de recurrir a las emociones. En el momento en que recurres a las emociones es porque no tienes argumentos. Y hay muchas personas que creen que, que pueden debatir
con cualquier persona sin realmente haberse preocupado por saber algo. Y estas personas simplemente se tragan un discurso fácil que, que se basa en 3, 4 puntos sencillos para que así lo puedan recordar y lo puedan chillar a los 4 vientos y defenderlo, como digo, en base a las bajas emociones. Todo esto tiene un poder transformador muy profundo en la sociedad y que va para mal, ¿vale? Porque, como digo, un niño es transgredido ya desde muy, muy corta edad. Y hice una parábola sobre el bonsái, sobre el que modela un bonsái. Lo tenéis en mis shorts. Pero voy a empezar desde el principio, sobre cómo quiero explicarlo desde el principio. Digamos que una persona, en base a la tradición, en base a algo firme, es como un árbol, es como un arbolito. Cualquier árbol que quiere crecer fuerte y alto, lo primero que hace es echar raíces. Este es el primer paso. El primer paso es echar raíces. Y las raíces conectadas a la tierra, ¿vale? Esto es el primer paso. Entonces, claro, hemos de tener en cuenta que estamos viviendo en una sociedad ahora mismo en la que no sabemos de qué país somos, si pertenecemos a España, si pertenecemos al mundo, si pertenecemos a Cataluña. No quiero entrar en temas territoriales porque no es el motivo de este canal, pero bueno, ya me entendéis, que no sabemos ni dónde vivimos ni a qué pertenecemos, entonces estamos como un árbol que flota en el aire. Y luego también pues nuestras tradiciones, nuestra cultura pues también es denostada. No digo que uno tenga que basarse en las tradiciones y en la cultura para definirse a sí mismo, pero en un inicio, en un primer estadio, es tierra sólida sobre la cual arraigar. Luego, pues, siendo tú un árbol, pues decidirás si echa sus raíces un poco más allá y se expande y quiere que sus raíces alcancen Francia, Italia y abarquen todo el mundo y ya se sienta un ciudadano del planeta. Pero claro, antes de emprender cualquier cuestión de estas, primero tienes que tener una tierra sólida donde arraigar. Y a un niño pequeño necesita una estabilidad, que tener ciertas cosas claras para a partir de ahí empezar a crecer, empezar a desarrollarse, observar sus propios errores. Y claro, vemos que a los niños los condicionan al extremo. El otro día vino una chica que viene a limpiar a mi casa y me dijo que bueno, que su hijo había venido del colegio diciendo que bueno, que en el colegio le habían expuesto que bueno, que eso del sexo que es una fabricación social, que él es un niño, pero que podría ser también una niña. Eh, a ver, un niño tiene que saber lo que es. Y a tan cortas edades, un niño no tiene por qué estar oyendo ese tipo de cosas. Eso ya lo descubrirá por él mismo. Lo que estamos viendo es cómo una sociedad como la nuestra vive en ausencia de raíces, vive totalmente desconectada del suelo, vive totalmente desconectada de la tierra. Y esa desconexión surge a todos los niveles, tanto a nivel social como a nivel espiritual. La espiritualidad a día de hoy se basa en fantasías, en base a vender la piel del oso antes de cazarla. Es decir, no se puede concebir una espiritualidad en base a la luz. La luz es el premio, no es el camino. El camino es la oscuridad. Por eso
La novela Alicia en el País de las Maravillas, cuando se va a descubrir a ella misma, cae en la madriguera de conejos, en la oscuridad, en un lugar donde no hay sol, donde todos son sombras, y transita esa realidad que es su propia realidad. En la novela de Divina Comedia de Dante, Dante baja al infierno, no va ahí a adorar figuras de luz ni a pegar saltitos por las estrellas, va al infierno. Entonces, estas religiones basadas en la luz siempre se basan en fantasías, en hacer decretos para ocultar aquello que no quieres ver. Es decir, yo no quiero que suceda esto, pues yo decreto que pase lo contrario. Pero claro, cuando haces un decreto simplemente, como he dicho en más de una ocasión, te estás reafirmando sobre la capa más externa. Estás cubriendo de cemento y hormigón y hierro esa capa externa para para contener lo que hay dentro. Pero claro, esa bestia que hay dentro va a seguir ahí. La única forma en la que tú mates esa bestia y consigas un desapego total es observando el peor escenario posible y relajando tu cuerpo. Entonces realmente si consigues relajarte mientras ves el peor escenario, si ello sucede o no sucede ya no te importará. Entonces a partir de ahí puedes empezar a ascender. Y claro, hemos de tener en cuenta que este árbol, antes de crecer hacia la luz, fue semilla en la oscuridad. Y tú pues tienes que tener los pies en el suelo, darte cuenta que por negar la realidad, esta no va a cambiar. Por el hecho de mirar hacia otro lado e imaginarte un mundo de fantasía donde todo es perfecto, no quiere decir que tu entorno vaya a cambiar. Y esa realidad algún día picará a tu puerta y te pillará desprevenido. Entonces, yo no sé qué se puede hacer, pero en todo caso la pasividad no la veo un camino a seguir. La pasividad del que niega lo que sucede a su alrededor. Es decir, el transhumanismo puede llegar. Y cuando intenten imponer el transhumanismo, si lo consiguen, ahí se acabó todo. Y es una realidad que puede llegar. Y por mucho que tú te imagines cosas bonitas, pues eso es posible que llegue. Es como aquellos que no quieren, ¿vale? Y creen que tienen el control. Bueno, tienes el control porque vives en España. Si hubieses vivido en Italia, Australia o Canadá, entonces esa realidad que tú niegas habría colapsado. Al final, tomar contacto con la realidad sucede tanto a nivel social, a nivel de nuestra sociedad y nuestras relaciones entre nosotros y con el Estado, pero también sucede a nivel de la espiritualidad. Es decir, vale que tú puedes ser una persona muy espiritual, pero has de ser consciente de la luz y también de la oscuridad. También de la oscuridad. Has de ver lo espiritual, pero también has de ver lo material. No se puede crecer flotando en el aire. Este árbol, como veis, sus raíces están ancladas en el suelo, ¿no? Si sus raíces no estuviesen ancladas en el suelo, lógicamente se caería, no podría crecer hacia la luz. Lo primero que hizo el árbol es hacer su trabajo. Fue semilla, luego raíz en la oscuridad y de ahí creció hacia el sol. ¿Vale? Volviendo a la atomización de la sociedad por parte del sistema y de los perros pastor de aquellos que gobiernan realmente, es decir, cuando hablo de perros pastor hablo de políticos,
eh, hemos de tener en cuenta que uno, pues, echa sus raíces en el suelo. Entonces, cuando cree que esto es bueno, que esto está bien y tal, pues entonces vienen los políticos y te dicen, no, lo que tú considerabas ayer que era bueno, hoy ya no va a ser bueno, hoy va a ser malo. ¿Y lo bueno que va a ser? Lo que yo te diga, lo que yo te diga. Entonces, ¿qué pasa? Que los políticos, pues tú eres un árbol, ¿no? Y y te arrancan de raíz. Pero claro, cada vez que te arrancan de raíz para trasplantarte, parte de las raíces tuyas que conectaban con la tierra se quedan rotas, se quedan bajo el suelo. Entonces, cuando te vuelven a trasplantar para que creas en otra cosa diferente, entonces realmente ya tienes menos raíces. Pero es que cuando ya considerabas que estabas en una posición correcta, entonces estos políticos que realmente no tienen una dirección concreta, sino que van ahí a destrozar la sociedad y solamente responden a la voz de sus amos, pues te dicen que ni aquello ni esto, que ahora lo correcto es otra cosa. Y claro, en base a ello te empiezan a arrancar de aquí, a plantarte allá, luego te arrancan de allá y te plantan acullá, y esto no acaba nunca. Entonces, cuando una sociedad está en ese proceso de atomización, lo que sucede es que ya el ser decide que no tiene valor para, para pensar en lo correcto y en lo que no es correcto. Y simplemente se queda la expectativa. Simplemente se queda la expectativa pensando, que me digan lo que tengo que hacer, que aquí hay unas tragaderas enormes. Y eso es lo que sucede cuando no se es una persona consciente. Porque claro, si tú no eres una persona consciente, ten en cuenta que te van a seguir vapuleando. Y desde mi punto de vista, una de las maneras en las que una persona se hace consciente es no declararse ni bueno ni malo, estar entre el bien y el mal, entre el yin y el yang, porque cuando tú tienes el bien como un fin superior, incluso antes de que se dé la circunstancia que deba ser juzgada, entonces tú te declaras como que eres una persona muy buena. Y cuando el sistema a través de la televisión te repite 1.000 millones de veces las mismas proclamas y te dice que hacer esto o pensar de esta manera es ser bueno y hacer lo otro o pensar de la otra manera es ser malo, entonces al final sucede que la sociedad comulga con cualquier cosa que venga de la tele, porque realmente ellos quieren ser muy buenos, se creen muy buenos, y no hacer lo que dice la tele es ser malo. Pero claro, si tú no te defines ni como bueno ni como malo y lo integras de verdad, entonces ya no tendrás esta predisposición hacia el buenismo. Entonces ya serás libre y juzgarás siempre acercando esa verdad al bien y acercando esa verdad al mal. Y entonces tendrás ambos prismas para determinar en base a uno o a otro. Entonces lo importante es no dejar que te estén arrancando y te estén trasplantando constantemente, porque si bien a uno cuando habla de ciertas cosas le pueden decir esto o aquello, como por ejemplo que no eres una persona moderada, que claro, que eres anticuado, que tal, que cual, no, no se trata de la moderación ni de ser anticuado ni no serlo. Se trata de que los políticos mueven la línea roja de la normalidad cada vez más hacia el lado de normalizar los excesos, de normalizar
lo que no es normal. Entonces, una persona que tiene su propio juicio recuerda dónde estaba esa línea y sabe hacia dónde se dirige. Entonces es normal que algunos seamos vistos como retrógrados o que seamos vistos como retrasados, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo cada uno ha de tener personalidad propia y actuar según lo que sienta y según lo que él crea que es lo mejor para la humanidad, que en sí pues nos va a llevar por el camino del encuentro, de unirnos en lugar de enfrentarnos. Y en base a todo ello, pues como digo en un short hablé sobre el arte de modelar bonsáis. Y es que yo ahí veo un paralelismo, ¿no? Porque cuando un maestro que se dedica al arte de modelar bonsáis toma un árbol para convertirlo en un bonsái, en primer lugar toma un árbol joven, porque el árbol joven tiene ramas flexibles y maleables. Entonces a ese árbol joven le corta las raíces y las ramas y de esa manera limita su poder y su potencial, porque el potencial de ese árbol era el de ser un árbol alto y fuerte, un árbol grande, pero ellos no quieren árboles grandes, quieren árboles pequeños. Entonces, como digo, en primer lugar, a ese árbol le cortan las ramas y las raíces. Luego lo plantan en un tiesto, distanciándolo así de la naturaleza y de su conexión con la tierra, ¿vale? Y seguidamente, a lo largo de su vida, ahora ya que este árbol es un árbol pequeño y atrofiado, pues a lo largo de su vida le van a moldear utilizando hierros y alambres, le van a moldear las ramas, se las van a retorcer para que ese árbol, que ahora es un bonsái, responda a las expectativas del amo, del maestro que lo está modelando. Y eso es lo que están haciendo con la sociedad. Realmente, cuando estás desconectado totalmente de tus raíces, estás desconectado de tu pasado y estás aislado como ese bonsái que está plantado en una maceta, realmente no tienes esa conexión con el pasado para saber de dónde vienes y hacia dónde vas. Es un error realmente haber acabado en una sociedad tan moderna y tan compleja, porque esto solamente trae problemas que luego pues el gobierno intenta solucionar poniendo más control, ejerciendo más poder sobre la sociedad. Al final es intentar domesticar las personas y las personas deberían de tener más libertad, ¿vale? Y sin más, lo dejo ya aquí. Os podéis suscribir a mi canal de Telegram si queréis, que se llama El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento. Os agradecería que compartieseis el vídeo. Le podéis dar un like si os ha gustado y comentar a ver qué os parece. Y sin más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.